Fernando Oliván es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Trabajó en la creación y establecimiento de la Corte Penal Internacional y fue responsable de numerosos programas de cooperación jurídico-política, lo que le ha permitido conocer de primera mano cambios constitucionales en Bosnia, Iberoamérica y Marruecos. Hoy vamos a presentar el último libro de Fernando Oliván y el último libro que hasta el momento hemos publicado en Ediciones El Garaje en la colección Ensayo. Se titula El golpe de Estado como espectáculo, materiales para una teoría crítica del poder. ¿Qué es lo que he querido decir con el concepto de golpe de Estado? De entrada, el subtítulo nos da algunas interpretaciones. Utilizo el término como un elemento de teoría política, es decir, desde un punto de vista teórico, lo que trato es de reubicar el concepto de golpe de Estado en una realidad más genérica, que es la del cambio político en los modos de organización política como es el Estado. Ha habido montones últimamente de golpes de Estado, de una manera u otra, tanto en Bielorrusia, Ucrania, en Bolivia, lo hemos tenido, Ecuador. Los sones de golpe de Estado incluso llegan hasta estructuras de democracias consolidadas, como incluso Estados Unidos. A través de Cusio Malaparte, pues introduzco esa expresión que él habla en su magnífico libro de técnicas de un golpe de Estado. Pues me propuse recrear de nuevo ese modelo, entrar de nuevo en el concepto de golpe de Estado y tratarlo de hacer desde la modernidad. Pero es que también vivíamos en una época, y estamos viviendo una época, en la que cada vez más tenemos una cierta sensación de que nuestra política, la seriedad de lo que entendemos de la política, se está convirtiendo en mero espectáculo. Recientemente, no solamente hemos empezado a tener políticos que vienen del mundo del espectáculo, no solamente lo fue Reagan, que era actor de cine, sino que cada vez vemos más esa necesidad de espectacularidad en la vida política. Mi pregunta en un primer momento era: ¿es un signo de decadencia o es la raíz natural de nuestra forma de organización política? A lo que voy más en el libro es a una conclusión de que es un modo de organización política, es decir, el Estado es espectáculo en sí. Y en esos momentos de crisis en los cuales el Estado precisa cambiar el poder, precisa cambiar la figura del poder, las notas de espectacularidad, las notas de exhibición, las notas de convertirlo todo en una teatralidad, se convierten en cada vez más una necesidad. El teatro, que surge en ese siglo VIII o IX antes de Jesucristo, más o menos paralelo a la construcción del sinoicismo que construye la ciudad, la polis, nacen unidos. Mi pregunta llegó a ser: ¿estamos ante una misma realidad? ¿Es toda nuestra vida política espectáculo? No solamente como elemento de decadencia, esto que estamos viendo, lo que hemos visto en el día de hoy en el Parlamento, con esos cambios de papeles que a veces delatan como verdaderos actores a los políticos, sino si esa raíz teatral es verdaderamente la sustancia misma del Estado. Mi respuesta entraña que sí, el Estado es puro espectáculo. Es cierto que el fascismo y el nazismo fueron los que de una forma más radical consiguieron esa eficacia. La expresión de los Juegos Olímpicos, el contemplar los Juegos de Luces en Nuremberg, las masas uniformadas, todo eso atrae la mirada. Fíjate que la palabra teatro en su origen griego es espacio de la mirada. Ese theatrum es el espacio de la mirada. Es decir, cómo conseguir que la mirada contemple algo, y para que atraiga necesita esa fogosidad que
convierte que la atención de los muchos se centra en un punto. Y el orden político, en el modo Estado, es un orden político muy o profundamente basado en la teatralidad. El mismo formato del Parlamento nos recuerda esa escena del anfiteatro. La palabra, el uso de la palabra como instrumento de la acción política. Tengamos en cuenta que la alternativa a esto, y es una alternativa que a veces flota en la mente de algunos de los bien pensantes, es una política del silencio, una política del gabinete, una política de los técnicos, una privatización de la política. Es decir, ese espectáculo del fascismo es un espectáculo verdaderamente terrible y del que tendremos que salir huyendo. Pero cuidado de renunciar a toda estructura teatral en el ámbito político, porque nos llevaría a esa privatización. En algún momento del libro distingo dos modos de política: la política o de la acción del poder en la política y la acción del poder en la casa, es decir, en la alcoba, es decir, en el patriarcado. Los dos modos históricos que deambularon a lo largo de la conciencia humana desde nuestro origen como seres más o menos biológicamente desarrollados, van a ser esas dos. Y el milagro griego entraña esa exteriorización del poder. Y esa exteriorización del poder, que no quede concentrado en la mano del padre, ese patriarca que convierte al resto al silencio, infantes significa eso en su etimología grecolatina, el que no habla. Esa oposición que trata de hacer a veces cierta tecnicidad, cierta economía, cierto economicismo. La propia palabra economía nos remite a esto, nos viene de econós, de casa, es decir, la política de la casa, que termina siendo la política de la alcoba y termina siendo la política del silencio. ¿Qué elementos tenemos para no luchar contra el poder, sino también para controlar ese poder y que ese poder esté al servicio de la comunidad? Pues solamente tenemos un instrumento, que es el de una cierta militancia, una cierta capacidad de comprensión, el estar atentos, no ser como esas ovejas que comentabas antes, que ante el miedo al lobo se dejan devorar por el pastor, no entrar en esa debilidad que nos haga buscar la fuerza en el otro para defendernos, y para eso harán falta muchos materiales. Esto no pretende ser nada más que uno de esos materiales, uno de esos instrumentos que nos permita leer pues, acontecimientos como los que estamos viviendo hoy día. Hace falta tener capacidad de conocer por dónde va ese poder de dominación. Y para eso, y esa quizás es la función del intelectual. Yo creo que sigue siendo importante la función del intelectual. Avisar, reflexionar, proporcionar materiales para que una sociedad educada, una sociedad valerosa, una sociedad dispuesta a defender sus derechos, tenga un instrumental de trabajo y de reflexión. Por eso creo que todavía es importante la labor intelectual y la labor de pensamiento.